1 millón de especies animales y vegetales van a desaparecer en las próximas décadas. Es una de las conclusiones del informe de Naciones Unidas sobre biodiversidad. El documento es el esfuerzo más completo que se haya realizado para evaluar el impacto de la acción humana sobre nuestro planeta. Vamos a conversar, a analizar este tema. Estamos ya en contacto con uno de los científicos que formó parte de este trabajo, el chileno Aníbal Pouchard, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad y académico de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias, Aníbal, por acompañarnos en Mundo Plus Vanguardia. Muchas gracias, Andrea. Bueno, vamos analizando un poco lo que conocíamos en este informe, que es absolutamente decidor en términos de lo que está pasando con el planeta. Y quiero partir con una evaluación, Aníbal, respecto a la situación en la que estamos hoy, ¿no? En términos de la desaparición de una gran cantidad de especies. ¿Y qué posibilidades hay de revertir esta tendencia? Bueno, este informe es muy relevante. Básicamente no teníamos una evaluación tan concreta desde el 2005 a nivel global. Esa es una primera evidencia de la relevancia de este informe. La segunda es que incluyó investigadores de ciencias sociales, ciencias económicas y también, ¿no es cierto?, ecólogos y ciencias naturales. Por lo tanto, es muy completo. Y lo que nos dice es fundamentalmente que estamos en una de estas crisis bastante agudas respecto a la biodiversidad, entendido como, en términos simples, como todas las especies animales y vegetales, incluido también los hongos, bacterias, etcétera, todo está siendo afectado por la actividad humana. Y estamos en una crisis que, de alguna forma, no es que se haya ocurrido solamente en los últimos 10 o 15 años, sino que esto se ha ido aumentando desde el comienzo de la industrialización. Aníbal, ¿y cuáles son los factores, porque hablamos aquí de la intervención humana, que han contribuido a esta dramática situación? ¿Tiene que ver con el modelo productivo? ¿Tiene que ver con cambio climático? ¿Cuáles son los elementos que están ahí generando este efecto? Bueno, es una suma de factores, pero evidentemente el modelo que tenemos asociado a un alto crecimiento poblacional en el último centenio, digamos, ¿no es cierto? En el último siglo tenemos un crecimiento poblacional altísimo, estamos ya cercanos 7,6 millones, miles de millones de habitantes. Eso multiplicado por la tasa de consumo que tenemos, que cada vez es mayor por el modelo de crecimiento que tenemos, es decir, cada persona, aparte de que somos muchos más, cada persona está consumiendo más. Y ese consumo tiene que ver con la hamburguesa que te comes el fin de semana, con el auto que tienes, la casa, etc. Todos esos son factores que contribuyen, ¿no es cierto?, finalmente a utilizar cada vez los recursos naturales de manera más intensiva. Y eso finalmente termina diezmando a las poblaciones naturales. ¿Y qué se puede hacer frente a eso, Aníbal? Porque, bueno, aquí hay una necesidad desde el punto de vista de alimentar a la población mundial. ¿Cómo se puede balancear esa necesidad que es real, con un modelo quizás productivo, extractivista, que sea menos duro para el medio ambiente? Hay maneras. Lo que sucede es que lo que tenemos que hacer es ahora incluir en la ecuación, ¿no es cierto?, todo el tema de biodiversidad, no dejarlo como algo ajeno a la ecuación, ¿no? Así como incluimos los costos económicos, los costos sociales, los costos ambientales también tienen que estar parte del proceso productivo. ¿Ya? Y con eso podemos lograr maneras mucho más sustentables de desarrollarnos. Es decir, no significa que la gente va a tener que dejar, ¿no es cierto?, catastróficamente, por ejemplo, como se ridiculizaba, así como dejar de comer carne mañana. Claro. No, no es eso. Sino que a poco tenemos, como sociedad, podemos ir generando ciertas medidas que nos van a permitir reducir esta huella de impacto humano. Esas son medidas súper sencillas, desde la prohibición de algunos ciertos usos de ciertos químicos, utilizar químicos que sean menos impactantes para el medio ambiente, como también, por ejemplo, tener más áreas protegidas, como lo estamos haciendo en Chile, crear más áreas protegidas, y también incorporar a todo el componente productivo hacia la biodiversidad. Eso es algo que investigadores en Chile también están haciendo. Por ejemplo, la doctora Olga Barbosa está haciendo todo el tema, ¿no es cierto?, de cambio climático y biodiversidad en el contexto de las viñas, y cómo eso puede ayudar a producir vinos más, ¿no es cierto?, sustentables. Entonces, hay labores que estamos haciendo. La idea es cómo avanzamos hacia eso, y yo creo que lo importante de este informe es que de alguna forma nos pone claramente la señal de que esto es algo que hasta los políticos, los tomadores de decisión ya lo tienen claro. Porque no es solamente es una cosa importante en el informe, no es solamente que lo hagan investigadores. Esto fue aprobado en un consejo donde van delegados. Chile llevaba delegados también a este consejo, y donde es votado y aprobado el informe.
Claro, y en ese sentido, Aníbal, ¿qué pasa con las especies marinas? Porque, a ver, Chile tiene una tremenda costa, ¿no? Hay también ahí un recurso económico que se explota. ¿Qué está pasando en particular en ese aspecto? Bueno, el tema marino, digamos, es claramente uno de los que más perjudicados, probablemente porque no lo vemos usualmente, ¿no? O sea, tenemos esta cosa, digamos, que no lo percibimos, pero es cosa de ver el tamaño de los peces cuando uno va, ¿no es cierto?, a comer merluza, ¿no es cierto?, el tamaño de los peces que estamos capturando. Por eso es importante que las personas también entendamos todos de que no se trata solamente de la extinción de especies, sino también de la reducción de su abundancia, ¿ya? De cuán comunes son las especies finalmente. Y puede que una especie esté todavía ahí, no extinta, pero con un tamaño poblacional, como decimos en términos técnicos, muy bajo. Y eso finalmente deja de que la especie deje de hacer su función, ¿ya? Por ejemplo, que no nos esté proveyendo un servicio ecosistémico, que no nos esté, por ejemplo, en el caso de los peces, que no sirva ya para alimento humano. Claro. Entonces, no solamente esto tiene que ver con la extinción de especies, sino tiene que ver con el deterioro de la naturaleza de la cual nosotros como seres humanos necesitamos. Y se requieren entonces, Aníbal, decisiones políticas claras, de manera urgente. ¿Por qué crees tú que no se ha avanzado quizás con la rapidez que necesita en ese sentido? Porque aquí también hay un factor económico que va quizás primando sobre otras decisiones. ¿Qué tan grave es no tomar esas decisiones que se requieren hoy para lo que nos espera en el futuro? Bueno, lo que pasa es que es cierto, como dices tú, como hay dos factores. Uno es el comportamiento individual, ¿no es cierto? Como ciudadanos podemos tomar ciertas decisiones que son más o menos sustentables. Y eso es parte de la ecuación y es bueno que la gente tome esas medidas más sustentables. Pero la otra parte de la ecuación es las políticas públicas. Y ahí muchas veces es muy difícil para los tomadores de decisión darse cuenta del largo plazo, ¿ya? Cuando digo largo plazo no estoy hablando de 10 años, estoy hablando a veces de 50, 100 años. Entonces, para el tomador de decisiones es difícil que eso les dé réditos, ¿no es cierto? Y es muy complicado frente a una necesidad urgente de educación, salud o bienestar económico. Generalmente estos temas se tienden a posponer. Pero lo que yo creo que es importante de este informe es que de alguna forma hace la conexión desde lo más básico, que es la biodiversidad, lo más básico desde el punto de vista ecológico, de ciencia, hasta la calidad de vida de las personas. Y hace esa conexión muy claramente, es decir, con mayores pérdidas de biodiversidad vamos a tener menor calidad de vida. Hay varios ejemplos súper concretos, por ejemplo, la polinización, que lo utilizo bastante como ejemplo, que tiene que ver con que si perdemos los polinizadores, vamos a tener menos cosecha, claro. Y por lo tanto el precio de la comida va a subir, ¿ya? Entonces eso es algo concreto que uno puede mirar. Lo mismo con la calidad del suelo, que también el suelo es un ecosistema, no es solamente minerales, ¿no? No es algo inerte, sino que está vivo. Y eso, si no lo cuidamos, también va a rebotarnos de una manera indirecta en nuestro costo y calidad de vida. Y frente a este escenario o esta fotografía que tenemos de los impactos en la biodiversidad que están teniendo varios factores con la intervención humana, ¿en qué situación se encuentra nuestra región y en particular Chile frente quizás a otras áreas del planeta? ¿Está siendo más afectada, igualmente afectada? ¿Cómo se ve eso? Bueno, hay que destacar que en este informe me tocó a mí participar junto a otras dos colegas, a Olga Barbosa y Mary Carolina Arroyo, me tocó participar en la elaboración del informe de las Américas, que es el insumo para este informe global. Bueno, en ese momento las Américas sobre todo la Sudamérica, está en una situación bien compleja respecto al cambio de uso del suelo, que es decir, la pérdida de hábitat natural por reemplazo por plantaciones, por ejemplo, de cultivos agrícolas o plantaciones forestales, o urbanización. Y eso en Chile, antes de la entrevista estaba pensando un ejemplo muy claro, ¿no es cierto?, que es el tema del reemplazo del matorral esclerófilo, ¿no es cierto?, el bosque de la zona de Chile central, que quizás la gente no lo considera tan espectacular, pero que es un bosque muy valioso en términos de diversidad de especies. Todo lo que está alrededor de Santiago, cómo está siendo degradado para el cultivo, por ejemplo, de paltas. ¿Ya? Está siendo reemplazado directamente, o sea, está desapareciendo superficie. Y con esa superficie cada vez le vamos dejando menos espacio a aquellas especies nativas que son endémicas o únicas de ese lugar. Y también en nuestro país, Aníbal, tú que has conocido de cerca y has investigado este tema,
¿cuáles son los efectos que estamos viendo ya en relación al cambio climático? Porque se habla mucho de esto en el mundo, en nuestro país también, pero siempre se piensa que es algo que va a venir en unos años más. ¿Qué está pasando ahora en términos de los efectos en la biodiversidad que está teniendo el cambio climático en Chile? En eso el informe es claro. El informe indica que a nivel global sigue siendo este impacto más directo del ser humano, ya sea la extracción de especies y el cambio de uso del suelo, este cambio, esta destrucción de hábitat, más directo todavía que el cambio climático. Porque ¿qué es lo que pasa con el cambio climático? El cambio climático se está acumulando una deuda, ¿no es cierto?, que de extinción. Vamos a tener un problema gravísimo en unos años más. Y los impactos que estamos viendo del cambio climático son solo como la punta del iceberg, ¿no? Literalmente solamente viendo una pequeña parte. Por lo tanto, aún afortunadamente tenemos ese momento para reducir el cambio climático y reducir su impacto. Pero es evidente que esto va a tener problemas, porque lo que nosotros en ecología estamos desarrollando es todo el tema de la sinergia. En términos muy sencillos, es cuando dos factores se multiplican entre sí. Y por ejemplo, el factor del cambio de uso del suelo, es decir, la destrucción de hábitat multiplicado por el cambio climático. Si usted fija, si aparte del poco hábitat que queda, está además con una alta sequía, todas las plantas y animales ya no van a poder habitar ese lugar. Entonces, finalmente, esos parches de vegetación van a quedar de alguna forma vacíos. Y eso es algo que vemos prontamente, un impacto gravísimo en Chile, ¿no? Exactamente, un escenario muy preocupante. Aníbal, muchísimas gracias por conversar con nosotros.